Señores, regresamos al programa y vamos a tocar un segundo tema que también es de gran importancia. El Perú, ¿no es cierto?, tiene un gobierno. Este gobierno nacional, todos esperamos que trabaje por el bien de la sociedad peruana, ¿no es cierto?, por los más necesitados. Eso es una pregunta que le hemos escuchado muchísimo. Y el gobierno de turno, todos los gobiernos de turno, tienen un rol, digamos, de negociador, ¿no es cierto? Negocian por el bien del país ante organismos internacionales, ante empresas internacionales, por ejemplo, las mineras, las petroleras, ¿no? Y vamos a seguir especificando. Vamos a ver cómo hemos titulado este segundo bloque en Habla del Pueblo. El gobierno como negociador, el rol, el papel de negociador del gobierno por el beneficio de los peruanos. Vamos a ver primero el informe que ha preparado Juan José del Castillo sobre este tema y vamos a analizar el fondo de esto. Hace poquito aquí, por ejemplo, analizábamos cómo el Perú había participado en el denominado TPP, ¿no es cierto?, en el Transpacífico, y qué poder de negociación frente a los otros países había tenido. Vamos a ver el informe de Juan José del Castillo y regresamos con el análisis del panel. En medio del escándalo. No le creo absolutamente nada, ¿no? Y bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. Mientras el crecimiento estimado de la economía peruana está cerca del 2.4%, el gobierno del presidente Humala se encuentra a 9 meses del término de su mandato. En este escenario es importante evaluar la capacidad del Estado para negociar con inversionistas y con ello contribuir con el desarrollo social. El rol del Estado debería ser un rol de tercero imparcial, porque beneficia, en teoría, a todos los peruanos. Pero la perspectiva en la sociedad, las comunidades, creen que el Estado está tirando más para un lado que otro. Sea como fuere, el Estado necesita tener o desarrollar capacidades institucionales o organizacionales de negociación. Yo no creo que tengan algún sistema para tener un aprendizaje continuo de sus experiencias. Yo no sé si después de cada una de sus negociaciones o intervenciones se reúnen y dicen qué hicimos bien y qué debemos hacer diferente la próxima vez. La responsabilidad de las empresas privadas en este tema es ineludible. Sin embargo, la confrontación de intereses que surgen cuando intervienen en las comunidades al interior del país, en más de un caso ha terminado en conflictos sociales. Creo que las empresas se han dado cuenta que tienen que tener un mejor involucramiento con comunidades locales. Pero creo que todavía están trabajando en silos compartimentalizados, ¿no? Silos independientes. No conversan mucho dentro de las organizaciones que le encargan a la gente de relaciones comunitarias, vayan a negociar o vayan a apagar un incendio y regresan y le dicen, ¿cómo se te ocurrió llegar a ese acuerdo? Los movimientos sociales en el Perú también tienen que aprender a buscar formas más constructivas para defender sus intereses. Creo que si las personas o la sociedad civil o las comunidades sintieran o estuvieran convencidas que pueden lograr más a través de procesos de negociación, irían menos a las calles a protestar. O sea, uno, me imagino que va a protestar porque ya está desesperado de no encuentra salida, nadie me escucha, entonces tengo que hacer bulla, tengo que quemar carros y llantas. Pero faltan capacidades para negociar mejor. El reto del actual mandatario, al término de su gestión, implica fortalecer los puentes de diálogo entre los diferentes actores económicos por el bien de todos los peruanos. Muy bien, señores, entonces es la capacidad de negociar del gobierno de turno, ¿no es cierto? Cuando una empresa privada firma un acuerdo con el gobierno, entonces lo que esperan las localidades es, oye, el gobierno va a firmar para poder obtener recursos que beneficie a los peruanos. Cuando se firma un tratado de libre comercio, todos esperan que el gobierno de turno, en nombre del Estado, firme el tratado para beneficiar a los peruanos, ¿no es cierto? Eso es lo que se espera. Doctor Héctor Vargas Saya, bienvenido, según usted, al panel. ¿Qué piensa de la capacidad negociadora del gobierno? Bueno, primero tenemos que entender qué se entiende por negociar a nivel del gobierno. Negociar no es el mismo significado que se entiende en la vida práctica con criterio comercial, mercantilista, en beneficio personal, no, sino en beneficio de la patria. En ese sentido, no hablemos del actual gobierno. No, de los gobiernos en general. Es un pésimo negociador.
Pero también, discúlpenme ustedes que no sé, no es que yo sea demasiado pesimista, pero revisando la historia del Perú, solo para referirme al siglo XX, con unas ligerísimas excepciones, todos los gobernantes durante el siglo XX han sido negociantes mercantilistas a favor de intereses particulares. El más grande negociador que tuvo a principios del siglo XX, al final, en 1872, fue Nicolás de Piérola. ¿Qué hizo? Gran negociador, negoció el guano, toda la riqueza guanera del Perú para entregárselo al Imperio Británico. Y negoció con Inglaterra. Inglaterra se convirtió en el socio de Piérola, y Piérola en el socio de los chilenos, y por eso perdimos la guerra. Muy bien, tenemos malos negociadores a lo largo de nuestra historia, entonces. Claro, Leguía entregó el petróleo el año 1922, y que duró esa entrega durante todo el siglo XX hasta ahora. Los malos negociadores siguen entregando el petróleo a intereses particulares. Sí, pues, y algunos dicen que el señor Belaúnde en su primer gobierno trató de hacerlo también, ¿no? No. El señor Belaúnde negoció también los ferrocarriles, negoció los tranvías, negoció con los dueños, los empresarios de los buses. Los buses ganaron en la negociación y se suprimió un magnífico servicio eléctrico no contaminante como son los tranvías. De manera, mis queridos amigos, es muy complicada, muy tétrica. Doctor Peroa, ¿qué piensa usted del rol negociador de los gobiernos? Yo creo que el concepto más preciso en el mundo de hoy, del Estado moderno, es lo que se llama el poder regulador del Estado. Eso es lo que está fallando. El Premio Nobel de Economía Stiglitz dice que no se hubiera producido la crisis tan grave que se dio en los Estados Unidos, que todos los ciudadanos de a pie han terminado pagando una deuda cuantiosa por la tómbola que hicieron un grupo de personas vinculadas al mundo financiero por el acceso privilegiado a la información, si es que no hubiera existido un nivel de prevención que subyace en el poder regulador del Estado. El poder regulador del Estado significa, por ejemplo, en el terreno nuestro, que las AFP no pueden lograr que se apruebe lo que se ha aprobado hoy, que se reduzcan las pensiones de los trabajadores aportantes, porque se plantean edades absolutamente absurdas. ¿Cuántos peruanos llegamos a los 100 años o pasamos de los 100 años? El hecho de que haya uno no significa que uno va a utilizar eso como un patrón. El otro tema, las compañías de seguros. ¿Cuántos peruanos tienen un seguro privado de salud? Y resulta que la farmacia de la clínica que le presta el servicio le cobra por la fracción del seguro, porque la persona que tiene un seguro paga solamente una fracción, un precio mayor al que le cuesta a la farmacia de la esquina. Entonces, eso significa que no hay un poder regulador. O el servicio de transporte. Si el poder regulador del Estado fuera eficiente, no tendríamos ese transporte donde la mayoría sufre todos los días maltrato. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de ordenar los recursos y gastamos como ricos, porque el consumo de combustible en horas punta, ya no es horas punta, días punta, por el caótico sistema de transporte que no somos capaces de modernizar, ordenar, electrificar, ordenar un combustible más limpio, disponer que las cosas se hagan bien, significa que definitivamente está fallando el poder regulador del Estado. Y eso tiene que ver con la capacidad de gerencia, la ausencia de planeamiento estratégico y que los mejores y primeros de la clase estén en la conducción del país. No tenemos la conducción profesional que otros países sí tienen y tratan mejor al ciudadano de a pie. Y esa es un poco la expectativa que hay, ¿no es cierto? Vamos a ir con unas llamadas telefónicas del público que quiere intervenir y viene Harold también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Cuestionablemente que los puntos de vista que plantean en el panel son bastante coherentes, funcionales respecto al entendimiento común de lo que significa negociación. El asunto está que tenemos una cantidad increíble de tratados de libre comercio, cumbres mundiales, pero se sigue viendo acá una diferencia terrible. Extrema pobreza, extrema riqueza y toda su onda expansiva. La sugerencia final es, la negociación se está entendiendo como la interpretación dialéctica de los ismos, comunismo, capitalismo, un medio ambiente híbrido como el nuestro. Sería que especifique todo el panel, o aislado individualmente, en qué tipo de país estamos en términos democráticos y qué tipo de país necesitamos en términos totalitarios. Muy bien. Le agradezco mucho su comunicación. Hola, buenas noches. Sí,
Humala no sirve como negociador, cree que con unos paseitos a Colombia está todo arreglado, que arregle que vea lo de la seguridad, ya a la vez el cachaco que Ok, gracias por su comunicación. Vamos con Yanina, que tiene algunos mensajes, y seguimos con las llamadas telefónicas también. Yani, algunos mensajes, adelante. Así es, Pepe, el público ya comenzó también a opinar en el correo electrónico, en las redes sociales acerca de este tema. Carolina Mosquera, ella nos dice que dependiendo de quién gobierne, puede ser buen o mal negociador en los frentes interno o externo. Pérez de Cuéllar era un gran ejemplo. Rubén Portilla también opina, nos dice que los gobiernos no se han caracterizado por su buena negociación, siempre son reactivos y no proactivos, como aconseja el sentido común. Muchas gracias, Yari. Seguimos con el público en la línea. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, buenas noches, bienvenido, lo escuchamos. Buenas, yo quisiera hacer un comentario acerca del gobierno nacionalista de Ollanta. Dijo muy claro, el gobierno nacionalista es trabajar por todos los peruanos. No sé, ¿me entienden? Pero yo ahora estoy viendo en el transporte. ¿Cómo es posible que la riqueza del transporte de Lima, las vías los han construido nosotros, con nuestros impuestos, que vivimos acá? Y no es posible que le den concesión a una empresa privada para que unos pocos se lleven el dinero y no lo distribuyan entre los 20.000 transportistas que puede llevarse ahí la riqueza. Ok, le agradezco su comunicación, no es exactamente el tema, pero igual muy agradecido. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Carlos Llanos de Miraflores. Bienvenido. Sí, mire, lo que quería decir, siempre lo he dicho, los gobiernos siempre se hacen nominar para gobernar al país y después dicen que los privados administran mejor que los servidores públicos. Entonces, ¿por qué mejor no elegimos a los privados y no estar eligiendo estos sinvergüenzas que lo único que hacen es cobrarnos y después alquilan el negocio para que lo vengan los privados? Es momento de que verdaderamente los peruanos tengamos más conciencia, verdaderamente elijamos a gente capaz que nos gobierne y que mire por los intereses del Perú, no regalar al Perú como hacen con las minas para que se lleven la riqueza y los peruanos sean más pobres. Gracias. Le agradezco por su comunicación telefónica. Harold, cuando hablamos de un país negociador o de un gobierno, hablamos, por ejemplo, de aquellos casos de los tratados, como bien mencionaba un televidente, ¿no? Cuando nosotros decimos, oye, el tratado que se firmó con China perjudicó al sector textil del país, ¿no hubo acaso una buena negociación entre el Perú y China? Cuando hablamos del Transpacífico, ¿no hubo una buena propuesta del Perú para negociar con los otros países? ¿Ese rol qué te parece? Hay dos cosas que quiero rescatar de lo que dijo el doctor Vargas Aya y el doctor Gamio. El primero, hemos tenido pésimos negociadores. Y pésimos negociadores que responden a dos cosas, ¿no? La primera, porque han sido negociadores que han respondido a intereses particulares. Y por lo tanto se convirtieron en entreguistas. Y entregaron nuestros recursos, entregaron nuestro gas, entregaron nuestro petróleo, entregaron el guano, entregaron los ferrocarriles. Y otros, que son pésimos negociadores, por incapacidad, como el actual mandatario, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve esto? Apelando a la meritocracia, a la que se refirió el doctor Gamio. Si tuviésemos a los mejores profesionales negociando estos tratados, que saben qué es lo que quieren para que el país pueda ganar, digamos, en esa negociación, que están seguros qué es lo que pretende la otra parte, que llegan a un punto intermedio y pueden recién firmar un buen acuerdo, entonces la historia sería diferente. El problema es que no tenemos buenos negociadores porque los mejores profesionales, lamentablemente, no están pues a cargo de las negociaciones que debería manejar el Estado. Y no tenemos un liderazgo desde la presidencia que pueda encaminar a que esas negociaciones lleguen a buen puerto. Yo recurro a la Real Academia de la Lengua para ver el término de negociar, ¿no es cierto? Porque algunos pueden decir, no, el Perú no, o los gobiernos no negocian. Yo recurro a dos acepciones en particular que nos habla la Real Academia. Una dice, tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro. Y la otra dice, tratar por la vía diplomática de potencia a potencia un asunto como un tratado de alianza o de comercio. ¿No es cierto que es un poco lo que se le reclama al país, doctor Vargas Aya, que no negocia bien esos temas? Alba ha dicho una verdad, pero yo quiero añadir algo sobre eso. Cuando se refiere
hay que buscar buenos negociadores. En el Perú tenemos buenos negociadores. Pero para su bolsillo. Pero ese es el asunto. El problema no es de buenos negociadores, sino de negociador moral. Hombres, además de capacidad, que tengan una moral de apuño. Pero en el Perú somos inmorales, esa es la cosa. Le voy a contar un ejemplo, porque ustedes no son tan inmorales que hasta se descuida en perjuicio de los intereses nacionales. Un ejemplo que está claro y que el doctor Gamio y el doctor Alba no me van a desmentir. Voy a referirme al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que fue el primer tratado que firmó el señor García. ¿Qué pasó con ese tratado? ¿Se acuerdan ustedes de que el Tratado de Libre Comercio lo firmó a rajatabla el señor García y pegó un discurso y señaló que era un grandísimo tratado? Tratado que fue observado no por los peruanos, sino por los técnicos norteamericanos en beneficio del Perú. Y nos devolvió el borrador del tratado, le devolvieron al Perú para que lo compusiera. ¿En qué se acuerdan ustedes? Me parece que lo firmó Toledo, si no me equivoco. Bueno, pero bueno, peor todavía, naturalmente. Bueno, entonces, ¿en qué consistió la observación de los Estados Unidos? En que los peruanos, al negociar el Tratado de Libre Comercio con la USA, con Estados Unidos, no contemplaron el interés de los trabajadores. Entonces, es decir, qué curioso, es una ironía, que la otra parte nos observe y dicen ustedes están firmando un tratado en contra de los intereses en contra de ustedes mismos. Nos jalaron la oreja por negociar mal. Vamos con una llamada y venimos con el doctor Pedro Gamio. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo escuchamos. Señor Rocha, es una pregunta nada más, señor Rocha. Sí, adelante. Ya, mire, lo siguiente es de que, mire, yo quisiera que al señor Aya nos haga respecto a la pregunta sobre para mí es una venta lo que han hecho toda la avenida de Tacna, Wilson, Arequipa y la parte de Alcázar y también la de Javier Prado, porque esa es la parte más crítica que puede haber para el maltrato con todo lo que es el tránsito, todo lo que es el servicio público. Ya, le agradezco mucho su comunicación. No es el tema del tránsito esta noche, pero igual gracias por su preocupación. Doctor Pedro Gamio, ¿qué piensa de todo eso? Bueno, la gente busca espacios para expresar su malestar. Yo no pienso que toda concesión privada es mala. El aeropuerto Jorge Chávez está concesionado a una firma alemana, cobra el 45% de los ingresos y no es el mejor aeropuerto del mundo, pero sí uno de los mejores de América Latina. Y en función a lo que era antes y lo que es hoy es mejor. Pero hay una pista pendiente también ahí, ¿no? Hay una pista pendiente, pero esa pista no se ha demorado por problemas del concesionario, ha sido demorado por problemas del Estado, que no ha sido capaz de entregar saneado el área donde se debe construir la pista. Pero lo que quiero yo decir es, hay que saber tratar con el capital extranjero. Y para eso tomamos indicadores. Nosotros tenemos la mitad de jóvenes que acceden a un título universitario, que es Chile. Eso nos pone en desventaja, no obstante que ellos son un país con menos personas, son un país en población más chico. Nosotros solo hemos acreditado 3 universidades en el ranking de 500 mejores universidades del mundo. ¿Cuál es el pensamiento de una empleada de hogar que se raja pegándole los estudios a su hijo y resulta que ese título no le va a servir de nada? Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido una capacidad de regulación del Estado de contratar a la mejor institución certificadora del mundo y que le diga a esa universidad, oiga, usted señor, en lugar de ser candidato a la presidencia, honre el dinero que gana y hacer una universidad decente, donde vengan los mejores científicos y no le dé un título que no le va a servir de nada al joven. Usted está estafando al ciudadano. Eso es algo muy importante, hacer las cosas bien, tener un nivel de educación acorde con las expectativas de la población. Y así vamos a tener competitividad y vamos a tener un Estado como es Singapur. En Singapur están los mejores remunerados profesionales, los primeros de la clase y tienen la vida resuelta.
porque entregan lo mejor de sí mismos. Y eso sí, aquel que se porta mal, aquel que en lugar de defender el interés público, a pesar de tener el mejor sueldo, a pesar de tener la vida arreglada, quiere todavía aprovecharse más, se le cae con toda la sanción de la ley. Y no hay un sentimiento de impunidad. En pocas palabras, necesitamos hacer una reingeniería de una reforma del Estado de segunda generación que permita que el poder regulador del Estado, del cual se desprende la facultad de negociar tratados, la facultad de promover concesiones, la facultad de elevar la calidad de la educación, la facultad de hacer que el país tenga un servicio de transporte digno y no como el que vemos hoy, aquí afuera del canal y en todo el país, la facultad de brindar un servicio de salud digno, que el trabajador gane más si es evaluado por el público, el cliente, el usuario, diciendo de que ha hecho bien las cosas. Sí. Una preguntita, doctor. ¿Me permite? Adelante, por favor. Una pregunta, doctor Gamio. Está muy bien, le felicito lo que usted señala, pero simplemente quisiera que usted me absorbiera una preguntita, una inquietud. Tenemos unos 2 últimos tratados, llamémoslo así, en que intervino este gobierno. Uno de ellos, la Convención del Mar, y el otro, el Transpacífico. ¿Usted cree que son, y en esos dos eventos han participado personajes de calidad, tanto de la empresa pública como de la empresa privada en el Perú? Y en la Convención del Mar, en forma suave y humilde, ha inclinado la cabeza cuando esa convención no conviene al Perú, como usted sabe. Yo pregunto si se lo conviene. Y en cuanto se refiere al Transpacífico, también ocurrió algo similar, porque hoy día ya estamos sintiendo los efectos de ese tratado y las medicinas están yendo por las nubes en perjuicio de la salud de los peruanos. Ese tratado Transpacífico no debió firmarse, pero ahí intervinieron personas inteligentes, personas cultas, con posgrado. Es la comisión que llevó el gobierno. ¿A qué se debe todo eso? A ver, son 2 distintas dimensiones de acuerdos. La Convención del Mar, y yo estoy de acuerdo con la Convención del Mar. Para mí, Estados Unidos, el primer país del mundo, en este momento se está debatiendo ingresar a la Convención del Mar. ¿Por qué Estados Unidos, el primer país del mundo, está en estos momentos viendo la necesidad de entrar a la Convención del Mar? Porque las islas artificiales que está creando China en este momento están haciendo tal caos y desorden en una línea de tránsito del 60% del comercio en Asia, que pueden poner en riesgo el comercio mundial. Pero de las 200 millas, la pierde el Perú con esa convención. Lo que dice la convención es que usted tiene un derecho al pleno usufructo económico hasta las 200 millas. ¿De qué nos vale decir que somos soberanos de 200 millas si no podemos hacer valer en el derecho internacional el sistema de aprovechamiento? Por ejemplo, todo el sistema científico que tiene que ver con la Convención del Mar y que permite a muchos países obtener información privilegiada al que acceden sus universidades, nosotros estamos impedidos. ¿Por qué? Porque al no ser parte de la Convención del Mar, no estamos en una red de primer nivel de ciencia e investigación que tiene que ver con este fondo que administra la Convención del Mar. La Convención del Mar es el gran acuerdo de regulación de la explotación de los recursos marinos a nivel mundial. Y Perú, por querer ser más papista que el Papa, ha dicho yo no formo parte. Vamos a ver qué dice Estados Unidos. Estados Unidos se ha dado cuenta que por no firmar la Convención del Mar no le puede exigir a China un respeto al comercio internacional en este momento. Y ha tenido que mandar un destructor frente al mar de países que son aliados de los Estados Unidos para demostrar que quiere hacer respetar lo que no se obtiene por la fuerza, se obtiene por las reglas de juego de la Convención del Mar. Lo que quiero decir es que depende del color del cristal con el que se miren las cosas. Inclusive para el tema de las negociaciones, ¿no es cierto? Claro, depende también un poco de eso también. Vamos con Yanina, que tiene unos mensajes, una llamada a finales de este bloque, porque ya se nos está acabando, y viene Harold también. Yani, adelante. Precisamente, Pepe, el público nos escribe. Susana Espinosa nos dice que la negociación no es una tarea común y para lograr los resultados esperados, el gobierno debe poner al frente a los mejores negociadores. Andrés Reynoso también nos brinda su opinión. Él nos dice que la cantidad de conflictos sociales revela que o el gobierno no sabe negociar o deja que los conflictos avancen hasta volverse inmanejables. Harold. Efectivamente necesitamos otro tipo de líderes que tengan claro qué es lo que quiere este país para poder intervenir en el gran comercio mundial, porque finalmente las cosas importantes las ven los líderes políticos. O sea, Perú quiere negociar algo con Estados Unidos,
La negociación es el presidente de Perú conversa con el presidente Obama y después que se ponen de acuerdo en algunas cosas, los detalles técnicos ya los manejan los equipos. Entonces, esos equipos que van a ver esos detalles técnicos son los que tienen que tener la preparación adecuada para saber hasta dónde el Perú como país está dispuesto a ceder y está dispuesto a pedir y tratar de llegar pues a los acuerdos que necesitamos como país. Sí, claro, y en que tiempo se refiere ¿no? Sí, vamos con una llamadita, doctor, y entramos, ya estamos cerrando este bloque. Hola, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Sí, bienvenido. Adelante, por favor. Buenas noches. Le habla Jesús Flores. Yo estoy un poco intrigado con estas empresas que compran. Por ejemplo, la chilena compró la empresa eléctrica. Y cuando yo he ido a reclamar mis beneficios, ya son otra empresa. O sea, americana, canadiense, no sé, y no pagan impuestos. Eso debería haber un control estricto. Esa es mi opinión, señor Rocha. Muy bien, gracias por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola. Sí, señor, buenas noches. Le pido que hable un poquito más fuerte, por favor. Ya, ok. Mire, para mí es más importante la capacidad, la capacidad moral del gobierno, lo que hacen el trato o el contrato. Por ejemplo, las cuestiones que hicieron con las Hayato y las mineras. Lo más importante es echarle candado al padre de la paz que es la presidenta de la República para que no... Ok, no se le entendía muy bien esa parte al señor que llamó, pero igual, muchas gracias por su comunicación. Tenemos que irnos a un corte, ya nos corresponde, son las 10 en punto y vamos a venir con un tercer bloque sumamente interesante, usted no se lo puede perder, ya regresamos.